A ver. Vamos a calcular la magnitud de unos vectores. Si yo tengo, por ejemplo, el vector A con componentes 403, ¿no? Bueno, ¿cómo se define la magnitud del vector A? Bueno, se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? En este caso ¿Es sería, la norma, profe? es la norma o la magnitud, ¿no? O sea, cuando Ah, hablamos bien. de magnitud lo definimos como la norma, de esta forma, ¿no? O sea, cuando escribamos esta notación, déjenme, vamos a la presentación nuevamente. O sea, lo que es la longitud del vector, lo podemos también definir como uno, se puede hacer con este signo como si fuera un valor absoluto, ¿no? O puede ser con las dos rayitas indicando la norma. Son formas de definir la longitud de un vector. Entonces, son magnitudes, son notaciones equivalentes, ¿sí? Son notaciones equivalentes que las podemos usar indistintamente, ¿no? Yo generalmente la notación que utilizo puede ser, también puede ser como si fuera un valor absoluto, puede ser también como la norma, ¿no? O sea, son equivalentes y lo que están denotando es la magnitud, o sea, cuánto mide el vector. Eso es básicamente lo que estamos denotando acá. Bueno, entonces sería 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, que son las componentes, más 3 al cuadrado, sería entonces 16 más 9, ¿no? Sí, sería raíz de 25. Entonces, la norma de este vector sería 5, ¿no? La norma o la magnitud, o sea, la magnitud del vector sería 5. Si me voy, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tengo el vector B con componentes menos 2, 1, 5, ¿sí? Y quiero calcular su magnitud. La magnitud del vector, ¿cuál sería? Sería entonces la raíz cuadrada, ¿no? De la suma de los cuadrados de sus componentes. Sería entonces menos 2 al cuadrado, ¿no? Sería menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Más 5 al cuadrado, ¿no? Sería entonces, menos 2 al cuadrado sería 4, ¿no? 1 al cuadrado sería 1, más 25, sería entonces 25, 29, raíz de 30. Raíz de 30 sería entonces la norma o la magnitud de ese vector, ¿no? Ok. Vamos entonces a hacer un par de operaciones más con estos vectores que ya tenemos, ¿no? Voy a borrar aquí para tener espacio. Ya un poco para repasar un poco estas propiedades que acabamos de ver y las operaciones. Bueno, si yo tengo un vector bueno, el vector tiene componentes menos 2, 1, 5, ¿no? Bueno, si yo voy a, por ejemplo, a calcular A más B, las componentes, el vector A más B sería el vector cuyas componentes son la suma de las componentes respectivas, ¿no? En este caso sería el vector 403, ¿no? Más menos 2, 1, 5, ¿no? Esa sería la suma, ¿no? Entonces sería básicamente un nuevo vector con componentes 4 menos 2, ¿no? 4 menos 2, 0 más 1 y 3 más 5. Entonces el vector A más B es un vector que tiene componentes 2, 1, 8. Ese básicamente sería entonces la suma, el vector, las componentes del vector suma. Sería un nuevo vector con componentes 2, 1, 2, 1, 8. Vamos a sacar otro ejemplo, ¿no? Vamos a sacar otro ejemplo. A ver si tengo.
con los mismos vectores A y B, ¿sí? A ver, si quiero calcular el vector, digamos, A menos B, ¿no? O sea, la resta. Bueno, aquí muy sencillo, sería entonces 403, ¿no? Menos 2, 1, 5. Entonces el vector tendría componentes 4 menos 2 sería 4 más 2, ¿no? Sería 4 más 2, ¿no? 0 menos 1 sería entonces menos 1, ¿no? Voy a plantearlo acá, 0 menos 1, ¿no? Y 3 menos 5, ¿no? Entonces el vector A menos B es un vector con componentes 6, menos 1, menos 2. 6 menos 1, menos 2. Ese sería el vector A menos B. Vamos a ver. Seguimos grabando. Perfecto. Vamos a discutir otras operaciones. A ver si, por ejemplo, si yo tuviera que calcular para estos mismos dos vectores por ejemplo, 3b, multiplicación por un escalar, 3b, ¿no? 3b. Bueno, 3b es un vector que lo que hace es multiplicar cada componente de b por 3, ¿no? Entonces sería 3 por menos 2, ¿no? Sería 3 por menos 2, 3 por 1 y 3 por 5, ¿no? El vector tiene componentes menos 6, 3, 15. Sería el vector menos 6, 3, 15, multiplicar por un escalar. Si voy a restar ahorita, por ejemplo, si voy a sumar, si voy a hacer una combinación de suma y multiplicación por un escalar, por ejemplo, si yo voy a calcular 2a más 5b. Bueno, en este caso tengo que, son varias operaciones, porque sería 2 por 403, ¿no? Primero multiplicación por un escalar, después nuevamente multiplicación por un escalar. Aquí voy a tener entonces un nuevo vector que es con componente 806, ¿no? 8, 0, déjame borrar acá porque no me queda muy bonito aquí. Me queda 8, 0, 6 más menos 10, 5, 25, ¿no? ¿Sí? Y ahora voy entonces a sumar nuevamente, sería, sumar los componentes de estos dos vectores sería 8 menos 10 sería menos 2, ¿no? 0 más 5 sería 5 y 25 más 6 sería 31. Entonces el vector que voy a tener es el vector con componentes menos 2, 5, 31. Entonces bueno, esto un poco ilustra las operaciones de suma, resta y multiplicación por un escalar. Vamos a discutir otro ejemplo, digamos un ejemplo relacionado con producto escalar, ¿no? Digamos, a ver, si tengo producto escalar, voy a borrar acá. ¿Hasta aquí alguna duda o si seguimos viendo bien y seguimos oyendo bien la presentación, sí? Todo bien. Ok, perfecto, continuamos. Hasta ahora no se ha interrumpido la comunicación. Vamos a checar que estemos grabando. Sí, seguimos grabando. Bien. Voy a discutir algunos ejemplos de producto escalar. O sea, el producto escalar ya lo vimos, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un vector A1, A2, A3 y un vector B con componentes B1, B2, B3. El producto escalar o producto punto me da como resultado un número. Ese número se calcula como la suma de del producto de las componentes de los vectores. Entonces este sería el producto escalar.
Bueno, obviamente cuando son dos componentes ya se reduce a solamente dos componentes, ¿no? El cálculo, ¿no? Supongamos que vamos a ver un par de ejemplitos. Vamos a suponer que yo tengo el vector A con componentes 2,4 y el vector B con componentes 3 menos 1. Bueno, en este caso el producto escalar sería entonces 2 por 3, ¿no? Más 4 por menos 1. ¿Por qué? Porque yo multiplico la componente X de A por la componente X de B más la componente X de la componente Y de A por la segunda componente por la segunda componente de B. La suma sería entonces 6 menos 4, ¿no? Igual a 2. Entonces este es el producto escalar de estos del vector A y B. Supongamos, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora mi vector A, vamos a ver con vectores de 3 componentes. Vector A tiene componentes menos 1, 7, 4. Y el vector B tiene componentes 6, 2, menos 1 medio. Bueno, en este caso, el producto escalar de A por B sería entonces menos 1 por 6, ¿no? Más 7 por 2 más 4 por menos 1 medio. Sería entonces menos 6 más 14, ¿no? Menos 6 más 14. Voy a ahorrar acá porque no me quedó muy bien. Menos 6 más 14 menos 2, ¿no? Sería entonces 14 menos 8, sería entonces igual a 6. Entonces el producto escalar. Entonces básicamente, ahora, el producto escalar, ¿Producto punto y producto escalar es lo mismo, profe? sí es lo mismo. Por eso les pongo ¿No? sí, les pongo porque en ocasiones muchos libros ponen producto punto y otra gente pone producto escalar. Entonces, pero es el mismo. El resultado de la operación, para el caso del producto punto o producto escalar, yo generalmente digo producto escalar, es un número. Entonces, a diferencia del producto vectorial que vamos a ver en el siguiente video, que el resultado es un vector, ¿no? Bueno, es muy útil el producto punto porque el producto punto o el producto escalar nos permite definir el ángulo entre vectores, ¿no? El ángulo entre vectores. Si yo, por ejemplo, o sea, esta es una forma alternativa de calcular el producto escalar, que es a partir del ángulo entre vectores, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo tengo dos vectores A y B, entonces resulta que el producto escalar se puede definir como la norma, el producto de las normas, ¿no? O producto de las magnitudes, como usted quiera verlo, ¿no? Por el coseno del ángulo entre coseno de teta, digamos que, o sea, ¿cuál es la situación acá? Yo tengo un vector A y un vector B, ¿no? Y este es el ángulo entre esos vectores. Entonces, esto es una definición alternativa del producto escalar en la cual utilizo la magnitud de los vectores y el ángulo entre los mismos. Entonces, bueno, ¿cuál es la utilidad? La utilidad de esta en este caso de esta fórmula, que yo puedo
calcular el ángulo si yo conozco entonces el producto escalar, ¿no? Entonces esa sería la idea, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá, ¿no? Yo puedo entonces despejar coseno de teta y como el cociente entre el producto escalar y el producto de las magnitudes o el producto de las normas, tengo el coseno del ángulo y con el coseno del ángulo puedo entonces calcular también, en este caso, el ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, digamos, eh, muy útil porque me permite entonces calcular, definir el ángulo entre dos vectores, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde podamos un poco discutir esto. A ver, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, vector A con componentes 2, 2, menos 1, el vector B con componentes 5, menos 3, 2. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el ángulo entre esos vectores? Bueno, en este caso puedo usar la fórmula que acabo de ver, ¿no? O sea, el coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar sobre el producto de las magnitudes o las normas de esos vectores, ¿no? Entonces, básicamente sería la fórmula que vamos a usar, ¿no? Voy a escribir la fórmula acá arriba para tenerla acá arriba. A ver, coseno del ángulo va a ser igual al cociente del producto escalar sobre el producto de las magnitudes de ambos vectores. Entonces lo que tengo que hacer es calcular 1, el producto escalar, 2, las normas o magnitudes de los vectores. Las magnitudes de los vectores, bueno, las calculamos por la fórmula que vimos ya para calcular la magnitud de un vector, que sería entonces raíz cuadrada, ¿no?, de 2 al cuadrado para el vector A, ¿no?, más menos 1 al cuadrado, sería raíz cuadrada de 9 igual a 3. Esa es la norma de A, o la magnitud de A. La magnitud de B, o su norma, o su magnitud, como usted quiera, sería 5 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Sí, sería entonces 25, 34, raíz de 38. Raíz de 38. Y el producto escalar sería la suma del producto de las componentes. Sería entonces 2 por 5 más 2 por menos 3 más menos 1 por 2. Sería entonces 10 menos 6 menos 2, ¿no? Sería 10 menos 6 menos 2. Sería 2. 10 menos 6, o sea, 10 menos 8 sería 2. O sea que ya tengo entonces las normas o las magnitudes y tengo el producto escalar. Voy a calcular entonces lo que sería el coseno del ángulo. Bueno, el coseno del ángulo sería, efectivamente, el producto escalar es 2, 2 sobre la magnitud es 3, 3, y la magnitud de B sería raíz de 38. Entonces este sería el coseno del ángulo. Y ya, entonces de esta forma yo puedo calcular, bueno, sería el coseno del ángulo. El ángulo lo calculo como el arcocoseno. El arcocoseno.
el ángulo sería el arco coseno de 2 sobre 3 raíz de 38. Y ya calculando el arco coseno, ya tendría entonces yo, en este caso, el valor de, en este caso, del ángulo que entre esos dos vectores, ¿no? Ya a partir del coseno ya sería únicamente el cálculo del arco coseno, y con eso tendríamos obviamente el valor de aquí lo que se infiere es que si por ejemplo si el coseno del ángulo es 0, el coseno del ángulo va a ser 0 cuando digamos cuando θ es igual a pi sobre 2, ¿no? En ese caso, ¿qué significa? Que si el producto escalar o producto punto de dos vectores es 0, entonces estamos hablando de vectores ortogonales o perpendiculares, ¿no? Sería la definición: vectores perpendiculares o vectores ortogonales, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco, esto sería en resumen lo que tendríamos para la clase de hoy. No vamos a sobrecargarnos mucho. Básicamente lo que hemos visto es las definiciones fundamentales, en este caso, bueno, cómo se define un vector a partir de sus componentes, cómo definimos la magnitud o la longitud de un vector, las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación por un escalar, cómo se calculan las componentes a partir de el punto inicial y el punto final de un vector, la definición de producto punto o producto escalar, y cómo calculamos entonces el ángulo entre vectores, ya viéndolo con ejemplos concretos, ¿no? Eso, bueno, yo creo que voy a salir de mi presentación rápidamente. Vamos a salir de la presentación. Bueno, esa es la presentación que teníamos para el día de hoy. Ahorita entonces lo que estamos haciendo es introducir el tema de los vectores. No lo vamos a ver con la profundidad que se veía en el curso normal. Disculpen. ¿Por qué? Por dos razones. Sobre todo por el problema de tiempo. Porque, como ustedes ven, nos quedan 3 meses de clase. Entonces, vamos a ir rápidamente a lo que sería la parte que tiene que ver con funciones, sin detenernos mucho en la parte de vectores. Esta semana entonces les voy a subir un par de videos más relativos a lo que sería los vectores y algunas otras operaciones con vectores, como es el producto vectorial, la discusión de algunos otros ejemplos. Básicamente yo creo que nos quedaríamos en cuestiones muy básicas de vectores, lo que se podría ver en una semana para que tengamos ya una idea básica. Y entonces ya la siguiente semana saltaríamos rápidamente a la definición de funciones vectoriales. Entonces ya no nos detendríamos mucho en la parte de vectores, pero bueno, sí, esto sería una parte, digamos, una introducción o un repaso general de vectores. Con más tiempo entonces veríamos con más profundidad la parte de planos y rectas en el espacio y todo lo demás, pero realmente ahorita no tenemos tanto tiempo. Entonces queremos dedicar el mes de marzo a lo que sería funciones vectoriales, introducir las funciones de varias variables ya a finales de marzo o a principios de abril, y lo que sería el mes de mayo entonces la parte o quizás antes, o sea, posiblemente dedicamos un par de semanas a funciones vectoriales e introduzcamos funciones de varias variables para pasar entonces a lo que sería la derivadas parciales e integración de funciones de varias variables, que serían los temas más importantes del curso.
Por mi parte es todo lo que tengo yo para el día de hoy. Si tienen alguna duda la podemos discutir en este momento. ¿No hay dudas, compañeros? Todo claro, maestro. Muy bien. Bueno, entonces... hace... ¿Sí? Ah, ¿qué pasa ya con los números imaginarios, profe? Pero número imaginario básicamente estaríamos hablando no es un tema que vamos a tocar en el curso realmente. O sea, Estos que dan gusto. ¿cuál sería la cuestión de números imaginarios? Bueno, si estuviéramos viendo, por ejemplo, números complejos, en este caso, pero bueno, son funciones reales. O sea que no... Ahora, obviamente, sí sabemos que los números complejos tienen una interpretación geométrica, entonces, bueno, se pueden definir como vector, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que estamos viendo son funciones de variable real, entonces no es un tema que tengamos que discutir de alguna, digamos, como parte del curso, ¿no? De forma... se toca acá en el caso de A, porque los vectores pueden ser un número complejo, se puede entender como un vector en el plano. Y si estuviéramos viendo funciones de variable compleja, pero no es el caso nuestro, ¿no? Los cursos que nosotros discutimos acá son cursos... Bueno, también, por ejemplo, operaciones como son rotaciones en el plano, y eso se pueden ver con números complejos también, obviamente, ¿no? Son muy útiles, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no es un tema, digamos, tan importante, por así decirlo, en lo que sería el curso, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones que tenemos nosotros son funciones de variable real. Entonces, bueno, si hay alguna duda al respecto lo podemos discutir, por supuesto, pero no es un tema, digamos, relevante del curso, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, terminamos entonces por el día de hoy. El siguiente encuentro serían los videos que les voy a pasar, posiblemente jueves o viernes. Y nos estaremos viendo el martes, nuevamente el martes 9 de marzo. ¿Ok? Martes 9 de marzo. Presencial, digamos, en sesión remota. Las otras sesiones serían los videos que les voy a estar subiendo, ¿no? Durante la semana. ¿Ok? Órale. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, Bueno, okay, hasta luego, maestro. entonces cuídense mucho. Gracias, profe. Terminamos por el día de hoy, compañeros. Muchas gracias luego, por profe. conectarse. Gracias. Profe, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, cuídense mucho. ¿Es hasta el martes, profe? Hasta el martes es la siguiente clase de sesión remota. Pero estén atentos a los videos que les voy a estar subiendo, ¿sí? Sí, gracias. Cuídense mucho.